Bueno, hoy día es muy cortita la clase, pero quiero hacerlos partícipes de ustedes en una evaluación muy chiquitita, que lo van a tener que hacer por internet. Yo les voy a entregar el link, ¿cierto? Después, cuando termine de explicar un poquito qué es lo que es la probabilidad condicional, nuevamente volver a recordar, ¿cierto? Y, y ver un problema que salía en el libro, en el libro de matemática, ¿ya? En este momento acaba de ingresar el profesor Luis Romero, ¿ya? Él había estado en una de las clases, creo que alcanzó a estar en una de las clases que estuvimos juntos en el colegio este año, ¿ya? La anterior, ¿Perdón? creo. No sé. ¿Perdón, Damari? No. No, nada, profesor. Ah, ya. Ya. Profesor, ¿me escucha? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Estimados alumnos, ¿cómo están? Saludos, profesor. ¿Usted me Bien, bien. escucha? Sí, yo lo escucho bien. Sí, ya, qué bien. Oiga, maestro, antes de Dígame. empezar, sabe que me falta la invitación del día lunes, ¿no? Me aparece del martes adelante. Para Ya, cuando tenga tiempo, sí, se la hago llegar hoy día mismo. ya. Eso para que ahora empecemos a conversar sobre su tema. Eh, Hola, Boris. A ver, el Boris, profesor, se supone que recordemos que el chat nosotros lo habíamos dejado específicamente para colocar presente, ¿cierto? El profesor, aparte de estar dando su opinión o algunas acotaciones dentro de la clase, él nos va a estar asesorando en el chat. Por lo tanto, ahí me encontré varias veces que habían personas que no querían comentar por medio del audio su opinión o su aporte, entonces pueden hacerlo por medio del chat si no quieren realizarlo por el audio y el profesor va a entregar le puede dar la respuesta él mismo, ¿ya? Dentro del chat, o me la puede traspasar a mí o comentar acá dentro de la clase, ¿ya? Así que tenemos el uso del chat ahora para específicamente, lógico, para la clase, ¿ya? Traten de no conversar de otros temas, como les vuelvo a decir, intenten realizar, no sé, este mismo, tal vez una clase Zoom, ¿cierto? Pero para chatear, conversar de sus temas. Pero para la clase de matemática, que sea el chat específicamente para eso, ¿ya? Así que, profesor, bienvenido. Espero gracias. que sea ahí una clase entretenida. ¿Ya? Bueno, probabilidad condicional, hemos visto 2 meses, ¿ya? El mes anterior, el de junio y el de julio. Específicamente este mes lo vimos por decisión de ustedes, que sintieron que no había quedado muy claro, y qué bueno porque vamos a ver hoy día una pequeña evaluación a ver si realmente quedó claro lo que es probabilidad condicional o todavía falta. Dentro del trabajo que yo, la opinión que les pregunté a ustedes que me la mandaran para yo empezar a reflexionar, solamente me respondieron 2 alumnas, ¿ya? Que se encuentran en este momento en la clase, y ellas coinciden en que es mucho más fácil entender probabilidad condicional aplicando lo que es la regla de Laplace y no solamente la definición, ¿ya? Una de las alumnas también me comentaba que la parte gráfica también a veces es fácil de visualizar. Por lo tanto, hoy día, probabilidad condicional, yo me voy a enfocar específicamente en cómo verlo, pero de forma la regla de Laplace, ¿ya? Aplicando la regla de Laplace. Ya. Bueno, el objetivo es resolver un problema de probabilidad condicional analizando un gráfico, ¿ya? Eso es, me equivoqué ahí, es una tabla de doble entrada. Era ahí una tabla de doble entrada. Que primero tenía una clase, una clase y después la cambié y dije, no va a funcionar. Ya, vamos a trabajar con el texto escolar del ejercicio en la página número 13 y hoy día vamos a tratar de realizar una pequeña evaluación, que ustedes la respondan, no más allá de 8 minutos, y después vamos a ver si el caso es la retroalimentación al tiro. Si no, lo tendremos que dar para la próxima. Este es el problema. Vamos a ver este problema de forma bien rapidita y aplicando la regla de Laplace. Entonces, primero dice, la siguiente tabla de contingencia muestra el número de personas que padecen
o no bronquitis, según sean o no fumadores. ¿Ya? Entonces ahí está la tabla. Y la primera pregunta, bueno, ahí me dice que hay personas fumadoras con bronquitis, que son 120 casos. Hay personas fumadoras, pero que están sanas, 42 casos. Aquí dice no fumadores. No fumadores con bronquitis son 15 y no fumadores sanos son 65 personas. ¿Ya? Y después, si se elige al azar, una persona, ¿cierto?, responde. Y aquí me hace la pregunta, en el número A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que padezca bronquitis? ¿Y cuál es la probabilidad de que esté sana? ¿Ya? Entonces, aquí me está, la pregunta va específicamente en este punto, en la primera, y después acá. ¿Ya? Pero para eso, lo que tengo que tener acá, para responder estas dos preguntas, tengo que tener la totalidad. Recordemos que, lo voy a colocar aquí, la probabilidad, no, aquí no me voy a colocar acá. La probabilidad de la regla de Laplace dice lo siguiente: la probabilidad de un suceso A va a ser igual a los casos favorables dividido por los casos totales. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la regla de Laplace. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver todos los casos favorables que tienen bronquitis. ¿Cuáles serían los que tienen bronquitis? No me pregunta por fumadores o no fumadores, me dicen solamente los que tienen bronquitis. Por lo tanto, es la suma de esto, ¿cierto? Sería el total de todo esto. ¿Vale? Sería acá 120 más 15 me da 135 que tienen bronquitis, y los que están sanos van a ser 107. ¿Ya? Entonces, yo podría responder, la primera, podría responder la probabilidad de que padezcan bronquitis, ¿ya? De que tengan bronquitis. En ese caso, ¿cuántos son los casos favorables que tengan bronquitis? ¿Alguien me puede responder? 135, ¿o no? 135, muy bien. Esos son los que tienen bronquitis. ¿Y cuáles serían los casos totales? Aquí me faltó sumar, ¿cierto? Porque los casos totales son Sí, aquellos que sumarlos están todos. enfermos y están sanos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto me da? 242. Oh, tan rápido, más rápido que 242. Ya, muchas gracias. 242. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy aplicando la regla de Laplace. Ahora veamos para el otro, para este de acá, el 2. Para la probabilidad de que estén sanos. ¿Cuál sería los casos favorables? Que estén sanos. ¿Alguien? 107, ¿o no? 107, muy bien. Y los casos totales, bueno, son los 242. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta aplicando la regla de Laplace, sabiendo, claro, cuáles son los casos favorables. Aquí no hay ninguna condición, ¿cierto? Solamente me dicen cuál es la probabilidad que padezcan bronquitis. Toma, todas las personas bronquitis, no hay condiciones de que sean fumadores o no fumadores, ¿ya? Y aquí me dice cuál es la probabilidad de que estén sanos, ¿ya? Solamente que estén sanos, entonces tampoco hay una condición. Por eso tomé todos los valores, ¿ya? Y eso es aplicando la regla de Laplace. Por lo tanto, bueno, si yo hago la división de esto de acá, me da aproximado 0,5579. ¿Ya? Mientras que acá me va a dar 0,4421. Una aproximación. ¿Ya? Bueno, si yo lo multiplico por 100%, me da esos valores acá. Un dato importante, que también me gustaría que lo vean, antes de seguir, fíjense que yo tenía la probabilidad de que estén enfermos, ¿cierto? Que tuvieran bronquitis, ¿ya? Ahora, si yo quisiera saber la probabilidad de que estén sanos, es el caso contrario, ¿cierto? Y habíamos visto también probabilidad de caso contrario. Yo sé que la probabilidad del caso contrario, buscamos la probabilidad que no tenga bronquitis, ¿cierto? Si no tiene bronquitis, ¿ya? Es el caso contrario, que es lo mismo decir que está sano. Este es un dato aparte, entonces va a ser,
habíamos dicho que para tener del caso contrario, ¿cierto? Iba a ser 1 menos la probabilidad del caso, en este caso, probabilidad de que tenga bronquitis. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo este valor, iba a ser 1 menos 0,5579, y eso me iba a dar justamente el valor que está arriba. ¿Ya? Otra forma de verlo, cuando tengo solamente 2 casos, ¿ya? En este caso está enfermo y no está enfermo. Dígame, María. María levantó la No. mano. No, nada. Ah, ya. Y como había levantado la mano, pensé que... Ya. Entonces aquí aplicamos la regla de Laplace, ¿cierto? Teniendo claridad cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos totales. Ahora, quiero ver este problema, ¿ya? Pero aplicando lo que nosotros conocemos como probabilidad condicional. ¿Cómo sé yo cuando es probabilidad condicional? Ay, aquí me hizo. Ya. Ciertas palabras que son puntuales, en este caso es dado, ¿ya? Tal que, o sabiendo que, ¿ya? Son palabras que me están explicando que tienen una cierta condición. Entonces veamos el problema B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté sano, sana en este caso, dado que es fumador? Por lo tanto, aquí yo estoy restringiendo mi espacio muestral. Recordemos que mi espacio muestral recién era este. Este era mi espacio muestral, los 242. Pero ahora, el hecho que yo estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que esté sano, dado que es fumador? Me estoy enfocando solamente acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahora mi espacio muestral es un subespacio. Yo me voy a enfocar, para aplicar la regla de Laplace, solamente me voy a enfocar acá. ¿Ya? Entonces, me preguntan, aplicando la regla si yo lo viera como una probabilidad condicional, sería así. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sano? Le voy a colocar una sano, ¿ya? Sabiendo de que es fumador. ¿Ya? Entonces, aplicando la regla de Laplace, pero enfocándome en este subgrupo, en esta subconjunto, ¿cierto? ¿Ya? Submuestra, ¿cierto? Es como ¿Cuáles achicando serían los casos? la muestra, La siendo más muestra, claro. específico. La estoy reduciendo, ¿cierto, profesor? Exacto. Ya, entonces, en este caso, ¿cuáles serían los casos favorables de que estuviera sano sabiendo que es fumador? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo, profesor? Que no escuché bien. ¿Cuál sería la probabilidad de que esté sano, ya, sabiendo que es Siendo fumador? fumador. En este caso, ¿cuáles serían los casos favorables? En este caso, acá. ¿Hay el total o no de los, o sea, es que no 42. 42, ¿cierto? Esos son los casos favorables. Los casos favorables, en este caso, como les digo, yo me voy a enfocar en este grupo nomás, en este conjunto, ¿ya? Ya me olvido de lo que está acá al otro lado, de aquí para allá me olvido de todo esto, porque aquí me está dando una condición, y la condición es que solamente me voy a enfocar en los que son fumadores. Por lo tanto, mis casos favorables aquí de que esté sano son 42, y los casos totales, ¿cierto? ¿Va a ser cuánto? 162. 162. ¿Ya? Entonces, veamos la otra respuesta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? En este caso, de que esté enferma, quiere decir que sea bronquitis, ¿cierto? Dado que es fumador. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de que tenga bronquitis o esté enferma? Vamos a colocar bronquitis. Dado sabiendo que es fumador. Entonces aquí, nuevamente, aplicando la regla de Laplace, ¿cuál vendría a ser los casos favorables? El 120. El 120, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuáles serían los casos totales? 162, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, lo importante para que ustedes cuando quieran aplicar la regla de Laplace, tengan muy clarito a qué me estoy restringiendo. Aquí, mi restricción que me dice dado, aquí me está diciendo dado que es fumador, por lo tanto me está restringiendo solamente en el grupo de los fumadores. Por lo tanto, mi espacio muestral ya no van a ser los 242 personas que había hecho la investigación o había, la encuesta me había dado, sino que solamente van a ser aquellos que fumaron, mis 162. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante cuando ustedes van a aplicar la regla de Laplace en probabilidad condicional. ¿Ya? Tienen que restringir el espacio muestral. Bueno, aquí también, nuevamente, como ven que son dos casos, también podría haber aplicado la probabilidad de que no esté sano, dado que es fumador. Va a ser igual a, ¿cierto?, a lo mismo que había dicho, 1 menos la probabilidad de que esté sano, dado que es fumador. Y eso va a ser igual a 1 menos esto que está acá, que es 42, igual, dividido por 162, y eso me va a dar igual a los 120 dividido por 160. ¿Ya? Bueno, ahí pueden aplicarla de distintas formas como ustedes quieran. Entonces la respuesta, ya realizando con la calculadora, 42 dividido por 162 me da, voy a colocar acá chiquitito, 0,2593, ¿ya? Y aquí el resultado me da 0,7407. ¿Se va entendiendo o no? Sí. ¿Seguro? profe. Ya, ya. Sí, Vayan haciendo las profe. consultas. Vayan haciendo las consultas, si voy muy rápido, a lo mejor voy muy rápido. Esto principalmente lo estoy haciendo para recordar, porque esto ya lo hemos visto todo lo que es probabilidad condicional, sabemos cómo aplicar la regla de Laplace, se supone, ¿ya? Entonces lo que a mí me interesa en este momento es que ustedes condicionen, ¿cierto? Que ustedes tengan claro en este caso cuáles van a ser mis casos favorables y mis casos totales para aplicar la regla de Laplace en una probabilidad condicional. Entonces, veamos el último ejemplo, con esto termino. Dice, ¿cuál es la probabilidad de estar sano dado que no es fumador? Dado que no es fumador. Entonces aquí nuevamente me está condicionando el problema, ¿cierto? Entonces me estoy enfocando solamente en este subgrupo, acá. Ahí me Profe, estoy enfocando, en ese que está ahí. ¿Ya? profe, Dígame, vea el chat. profesor, ¿algún aporte o algo que los niños están comentando? Sí, mire, lo que les quería comunicar también a los jóvenes aquí, que muchas veces se preguntan qué conexión tiene matemáticas con castellano. Porque si no entendemos, por ejemplo, las preguntas, y que aquí hay, tal como le decía a usted, que le da ciertos tips, de que una palabra es la que indica qué es lo que se está preguntando. Entonces, esta parte de inicio de las probabilidades es súper interesante en esta conexión con el idioma. Hay palabras que son claves y precisas. Y ahí está la relación entre matemática y castellano. Y lo otro que le quería preguntar, si ellos pueden después hacerlo o pensar, que las probabilidades entre qué valores oscilan, más o menos. Una probabilidad referente a un universo, ¿qué cifras son las que oscilan entre ellas? ¿Ya? ¿Alguien le quisiera responder al profesor? Parece que están respondiendo en el chat. Veamos. En realidad no estamos hablando de eso. Ah, ¿no era eso? Ah, a ver, veamos, voy a irme al chat, a ver. Y como el profesor está ahí a cargo del chat, la idea es que él me transmita o... Ya, y bueno, Felipe me estaba respondiendo las preguntas, ya, está bien Felipe. Karin me pregunta, ¿siempre se tiene que multiplicar por 100 o se puede dejar en decimal? Sí, se puede dejar en decimal,
se puede dejar en fracción, pero es importante saber las transformaciones. ¿Por qué razón? Porque puede que en algún momento a usted el próximo año le va a tocar la nueva prueba de transición y plantear una pregunta de probabilidades, a veces está escrita en porcentaje, a veces está escrita en decimal, y a veces está escrita en números racionales o fracciones. Por lo tanto, es importante conocer las tres. Pero si usted me responde dentro de una prueba y me responde en porcentaje, en decimal o en fracción, para mí está bien. Después dice, bueno, Felipe, vuelvo a comunicar que el chat, la idea es que el profesor va a traspasar las consultas y ¿qué más? A ver. Estoy respondiendo a la pregunta. Presente, 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 presente. Ah, sí, muy bien. Recuerden que colocar presente en el chat. Ya, esas son las preguntas. Ahí acabo de responderlas. Felipe, ¿están bien sus respuestas? No estoy leyendo el chat, por eso no la voy a poder decir que está bien. Claro, Está bien, sí, ahí Felipe. estaba viendo ahora. Ya, Felipe, está bien. Ya. Bueno, en este caso ya Felipe me estaba respondiendo justamente, entonces me preguntaba cuál es la probabilidad de estar sano, dado que no es fumador. Entonces yo lo colocaba aquí, recordemos la regla de Laplace. Ahí dice que es la probabilidad, nos dice, dado que está sano, ¿cierto? Dado que no es fumador, entonces no fuma. Lo voy a colocar no fuma nomás, ¿ya? Entonces yo le preguntaba cuál va a ser aquí el caso favorable y Felipe justamente me decía que era 65. Y en este caso, ¿cuáles serían los casos totales, sabiendo que este solamente es mi espacio muestral? ¿Cuánto sería? 80, 80. 80, muy bien, muy bien. ¿Ya? Y en el caso contrario, dice cuál es la probabilidad de que esté enfermo, dado que no es fumador, ¿ya? Esto quiere decir que tenga bronquitis, que esté con bronquitis, entonces le voy a colocar la probabilidad de que tenga bronquitis, sabiendo que no fuma. ¿Y eso cuál sería mis casos favorables? Sería 15, ¿cierto? ¿Ya? Y los casos totales, bueno, nosotros dijimos que habíamos reducido nuestro espacio muestral, entonces es 80. Maestro, Dígame. siento tener que retirarme porque estamos en la mitad y quiero participar de la otra reunión que también dura 1 hora, así que estoy justo en la mitad. 40 Espero minutos. que 40 minutos. no coincida en la próxima clase las reuniones. Así que me despido de los jóvenes y profesor, mañana nos vemos de nuevo. Ya, profesor, Le remito que no se olvide del día lunes la invitación. se lo envío hoy día mismo, terminando la clase. Ya, un abrazo y estamos mañana de nuevo. Saludos, profesor, que esté bien, cuídese. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Ya. Bueno, siguiendo con la clase, quedó entonces lo único que tienen que tener claro, como van a aplicar la regla de Laplace, es cuando condicionen mi problema, tener, saber de que mi espacio muestral va a cambiar, ya no va a ser la cantidad total que nosotros conocemos, ¿cierto? Va a ser lo que me condicione el problema, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro cuando van a aplicar la regla de Laplace en una probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, bueno, la respuesta aquí, ¿cuánto era? 65 dividido por 80. Voy a ocupar la calculadora. 65 dividido 80 me va a dar 0,8125. ¿Ya? Y acá me va a dar 15 dividido 80. Sería lo que falta para 1 acá, ¿cierto? 0,1875. ¿Ya? Bueno, y ahí la respuesta yo se la di en porcentaje, pero como preguntaba Cari, también lo pueden dejar expresada de esta forma solamente. También está bien. Eso es lo que quería más o menos dejar clarito cuando aplicara la regla de Laplace en probabilidad condicional. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí
¿Alguien tiene preguntas para comenzar lo que viene ahora? ¿No? A ver, aquí están por el chat, voy a dar. Ya, me dice... Yo no. Yo no, ya. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ya, qué bueno, quedó clarito. Ojalá que haya quedado clarito. Bueno, para ver si realmente quedó clarito y no estén durmiendo, porque creo que están atentos a la clase, porque hay muchas personas que ingresan pero no participan. Por favor, participen. Yo voy a generé un pequeño evaluación. Le voy a copiar el link, ya, voy a copiar el link, voy a salirme acá. Te voy a copiar este link en el chat. Entonces, la idea es que ustedes ingresen a este link, ¿ya? A lo mejor se les va a salir un ratito. Yo les voy a dar 8 minutos. Es simple, ustedes tienen que colocar, voy a compartir acá también, compartir acá. Esta evaluación tienen que responder. Son solamente 4 preguntas donde ustedes tienen que colocar su nombre completo, ¿ya? No es una evaluación, no lleva nota, no se preocupen, solamente es para ver yo personalmente si van captando la materia o si no la están captando, ¿ya? Tiene 4 preguntas donde ustedes tienen que responder verdadero o falso. Tienen 7 minutos, ¿ya? Y vamos a ver si alcanzamos a responder una o dos, ¿ya? Así que los invito ahora a entrar al chat. Yo voy a estar acá disponible, si quieren pueden hacer preguntas. Así que, bueno, en la pregunta número A podemos notar si alcanzan, están viendo ustedes lo que veo yo, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Podemos notar Sí. que Sí, hubo profe, sí. aproximadamente mitad y mitad dijeron verdadero y falso, ¿ya? En la B, la mayoría se inclinó por la falsa. En la C, la mayoría se inclinó por la verdadera. Y en la D, casi todos dijeron verdadera, ¿ya? Vamos a ver, veamos. Como les digo, parece que voy a alcanzar a ver solamente una, pero algo que veamos, o dos, dependiendo del tiempo. Ya, veamos acá. Lo primero que debemos conocer nosotros, voy a ampliar acá para que se alcance a ver mejor. Ya. Lo primero que debemos saber nosotros, que nos dice, C, A y B son sucesos. No me dice si es dependiente o independiente, por lo tanto tenemos que considerar que son dependientes. La probabilidad de A es 1/4, la probabilidad de B es 2/3, la probabilidad de la intersección entre A y B es 1/8, entonces la probabilidad de A dado B es igual a 3 dividido por 16. Entonces, lo primero que debemos conocer es que la probabilidad condicional está dado de esta forma. A, dado que B va a ser igual a la probabilidad de A intersección B, ¿cierto? Dividido por la probabilidad, siempre me tomo este valor de acá, el último que está acá, probabilidad de B. Entonces, si yo reemplazo los datos, la probabilidad de A intersección B es 1/8, dividido por la probabilidad de B, que voy acá, es 2/3. Entonces aquí yo aplico no sé, la regla de la orejita, no sé si la han escuchado alguna vez. Bueno, multiplico ese término con S, me va a quedar 3, y multiplico este término con S. Me va a quedar 16. Por lo tanto, ¿esa respuesta coincide con esa de ahí? Sí coincide. Entonces era verdadera. ¿Ya?